Muy buenos días a todos, infinitas gracias por querer seguir estudiando juntos un curso de milagros, sanando juntos. Gracias y bendiciones para todos, un honor caminar de la mano del Espíritu Santo con mis hermanos valiosos, poderosos, obradores de milagros. Y para ello vamos a continuar con nuestra habitual invocación. Vamos a leer juntos el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Y hacemos la invocación para hacernos a un lado y dejar que Él nos muestre el camino. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar aquí, que es donde quiere que esté. Sanaré, porque sé que Él está aquí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, maestros milagrosos, alumnos preciosos, valiosos, felices, estudiantes de un curso de milagros. Capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Introducción 1. ¿No te das cuenta de que el opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado de la clase que sea implica debilidad. La demostración de fuerza de la que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla. Pues ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es por lo tanto creer en la debilidad, y lo que es débil no es la voluntad de Dios, y al oponerse a esta es el enemigo de Dios. Y así se teme a Dios al considerársele una voluntad contraria. 2. Qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo. No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo. Y lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo por esa razón, y creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que de amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le muestra, camina en paz, pues el amor camina a su lado resguardándolo del miedo. Y lo único que ve son seres inocentes incapaces de atacar. 3. Camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera a todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y lo que parecía nocivo resplandece ahora en la inocencia de ellos, liberado del pecado y del miedo. ¡Qué maravilla! Y felizmente de vuelta en los brazos del amor. Los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia. Y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra. ¿Y dónde podría encontrarse sino en los que son inocentes? 4. No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo
de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpabilidad. ¿Despreciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? ¿No, verdad? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas. En un lugar nítido donde no existe la pequeñez. Tu propósito no se aviene con ninguna clase de pequeñez. De ahí que no se avenga con el pecado. No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. Su gloria está más allá de toda pequeñez. Al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad, no dejes que el tiempo enturbie tu visión de Él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Vemos que todo se puede reinterpretar bajo la voz de la razón. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia. Pues, ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo temible y percatarse de que la gloria del cielo refulge en él? 6. No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en él. Y esto lo podemos hacer ahora, hermanos milagrosos, porque siempre que el curso nos diga, esta es la ocasión, es ahora, hagámoslo. El curso es la palabra viva de Dios. Miremos a nuestro alrededor. No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Soy uno con la creación. Soy uno con el todo que me rodea, que está dentro y fuera de mí. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello. Contemplemos todo con amor. La santidad, mi santidad, envuelve todo lo que veo. Pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. ¡Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de redención! Que tu inocencia vierte sobre él. Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues he aquí tu salvación y tu libertad en brindar redención al mundo. Y estas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Mi salvación y mi libertad tienen que ser absolutas para que las pueda reconocer. Pues estamos leyendo el capítulo 23, la guerra contra ti mismo, y acabamos de leer la introducción y vamos a leer el epígrafe 1, las creencias irreconciliables. Las creencias irreconciliables. Este capítulo se compone de 4 epígrafes. El primero, las creencias irreconciliables. El segundo, las leyes del caos. El tercero, salvación sin transigencias. Y el cuarto, por encima del campo de batalla. Las creencias irreconciliables. 1. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena.
No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz. Y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón, si no, te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno, es cierto. Mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. 2. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? Y una guerra así es concebible, y en una guerra así es concebible la victoria. Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios, no obstante, sabe que esto es imposible. Esto no es una guerra, sino una descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esa creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado al amor allí. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. 3. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás os podáis encontrar. No es posible que os podáis encontrar. En apariencia lo hacéis, pero solo en apariencia, ¿verdad? Lo hacéis y formáis extrañas alianzas basándoos en premisas que no tienen sentido, que no tienen significado, que no tienen valor, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo, al que el ego ha elegido como su hogar, y tú consideras que es el tuyo. Vuestro punto de encuentro es un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Las ilusiones son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en la nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, pues no es nada, y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. 4. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz se transforma ahí
ante tus propios ojos en el portador de tu paz. Tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza, rugiéndole iracunda al viento, proclamando que Él ya no forma parte de ella. Yo no formo parte de ti. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? ¿Cómo? Sería imposible, ¿verdad? Visto así. Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debes mantener aparte. ¿Qué es lo que debe mantenerse aparte? 5. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien es realmente. No es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. Esta guerra contra Dios mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. Y a tal fin debe borrar de su memoria el recuerdo de su Padre. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida. Y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo. Un deseo de derrotar lo que eres. Es lo que no se acuerda. 6. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad. Por lo tanto, no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no puede sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad, ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto. La realidad que niegan no forma parte de ellas. 7. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de su limitado alcance. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra. Mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria. Y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. Los conflictos, párrafo 8, solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre
lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacarlo das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor. Mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. 9. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas. En la que la vencedora es la más cierta, la más real, y la que derrota a la ilusión que era menos real, que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones, una a la que se corona como real y la otra que se da derrotada y despreciada. En esa situación, el Padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que Él ama eternamente. Y lo que Él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz, porque es su hogar. 10. Tú, su Hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como Él. La quietud de tu certeza acerca de Él y de ti mismo es el hogar de ambos donde moráis como uno solo, y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con Él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en la serenidad y en la paz y donde mora con Él. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con Él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó y aquellos que quieren recordarlo a Él. Se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de éste jamás se puede perturbar. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviese contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece. La luz se vuelve tenue. Y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. 12.
Las ilusiones se encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra. Mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo, el recuerdo de Dios, brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Muchas gracias, criaturas divinas. Estamos leyendo el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Vamos a leer ahora el punto 2, las leyes del caos. Y acabamos de leer la introducción con el primer epígrafe. Las creencias irreconciliables. Las creencias irreconciliables. Pues 2, las leyes del caos. 1. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente, para que podamos ver más allá de ellas, y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. ¡Qué maravilla! Así de fácil, ¿verdad? Eso es perdonar. Se contempla, nos recordamos que esto no existe, que esto es una locura y chao, pecado. 2. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. 3. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican por igual a todas ellas. Qué maravilla, ¿verdad? Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto.
cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. ¡Uy, qué jolgorio! ¡Qué fácil es la salvación! ¡Qué simple! Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. Son todas ilusiones. ¿Qué más da la forma que adopte? Cuando vemos las nubes, ¿qué más da que una parezca ser un corderito y la otra un león? Cuando llega el viento, ¿qué hace con las nubes? Se las lleva con la misma facilidad. 4. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado con el primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección. Pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo, que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. 5. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo. Pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una de oposición. De la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, pero no para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. 6. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias, las creencias de Dios, es verdad. Su hijo le puede decir lo que la verdad es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada, que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Dios nos odia, criaturas divinas. Dios se ha vuelto nuestro enemigo, ya no es mi amigo. 7. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve para nada recurrir a Él. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque está justificado. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios.
pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. 8. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. La venganza. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que él desea para ti, que es mi destrucción. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. Y el ego quiere mi destrucción, la de la mente que se lo inventó. ¿Qué os parece? 9. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que, si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. Posees aquello de lo que te apropias. Es una creencia, claro, porque esto no puede ser real. No me puedo apropiar de nada a costa de la pérdida de los demás. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Mas las otras 3 leyes no pueden sino conducir a esto, pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. 10. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo, la postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a ese vil ataque, solo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. 11. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada? Esa perla de inestimable valor. Ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos. Debe ser lo que siempre has anhelado, pero nunca hallaste. Y ahora entiendes la razón de que nunca lo encontraras. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para su culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo. Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir, y así solo atacas en defensa propia. 12. ¿Pero qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que
Tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito. Aquí es donde el último principio del caos acude en tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo tu dolor y el elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. De aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. De aquí revelado el regalo secreto del ego arrancado del cuerpo de tu hermano y donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto que le daría significado a tu vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. Y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así, el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de él y convertirte en su dueño. 13. Mas nunca podrás poseerlo del todo. Y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste, y la venganza de Dios contra vosotros dos tampoco cesará, pues en su locura él tiene también que poseer ese sustituto del amor y destruiros a ambos. Tú, que crees ser cuerdo y caminar por tierra firme en un mundo en el que se puede encontrar significado, considera lo siguiente. Estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme. Y es ahí donde tratas de encontrar significado. Esas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Apoyan firmemente al sustituto del cielo que prefieres. Ese es su propósito, pues para eso es para lo que fueron promulgadas. No tiene objeto preguntar qué significado tienen. Eso es obvio. Los medios de la locura no pueden sino ser dementes. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? 14. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura, si ve que eso es lo que es. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. La función de la demencia es usurpar el lugar de la verdad. Para poder creer en la demencia hay que considerarla la verdad. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Tal inversión en lo que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura y las ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición, es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Estos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas. Ahí las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor y haber puesto al pecado en libertad. Eso, párrafo 15, esos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inversión parecen ser las leyes del orden. Está claro que del orden nada, ¿verdad? ¿Cómo podría ser de otra manera? El caos es la ausencia total de orden y no tiene leyes. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura. Y el miedo, con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor
su moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Cuán bella hacen aparecer a la muerte las leyes del miedo. Dale gracias al héroe que se sentó en el trono del amor y que salvó al Hijo de Dios para condenarlo al miedo y a la muerte. XVI. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones que parece funcionar. ¿Cómo parece funcionar? En realidad no funciona en absoluto, mas en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras, parece ser muy poderoso. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ellas si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Nadie que crea en una sola de estas leyes, nadie que crea que una sola de estas leyes es verdad, se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Algunas de las formas que dichas leyes adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. Eso es todo, amigos. Solo parecen tener sentido, pero no tienen ningún sentido. 17. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato? Venga, vamos a preguntarnos esto. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su Salvador y hallar la salvación? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? ¿Cómo iba a importar la forma en que se manifiesta esta locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que afirma querer salvar. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. 18. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees en estas leyes insensatas y que tus acciones están basadas en ellas. Pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, ¿crees en ellas? Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Este nunca cambia. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? 19. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó.
En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas. Su contenido nunca es verdad. 20. Las leyes del caos gobiernan todas las ilusiones. Las formas que éstas adoptan entran en conflicto, haciendo que parezca posible concederles más valor a unas que a otras. Haciendo que parezca posible conferirle más valor a unas que a otras. Sin embargo, cada una de ellas se basa, al igual que todas las demás, en la creencia de que las leyes del caos son las leyes del orden. Cada una de ellas apoya dichas leyes completamente y ofrece un testimonio inequívoco de que son verdad. Las formas de ataque, que en apariencia son más benévolas, no son menos inequívocas en su testimonio o en sus resultados. Es indudable que el miedo que engendran las ilusiones se debe a las creencias que las originan y no a su forma. Y la falta de fe en el amor, sea cual sea la forma en que se manifieste, da testimonio de que el caos es la realidad. XXI. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. El que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica. Un paso válido en el pensamiento ordenado. Los pasos que conducen al caos proceden de una manera ordenada desde su punto de partida. Cada uno de ellos se manifiesta en forma diferente en el proceso de invertir la verdad y conduce aún más profundamente al terror y más allá de la verdad. No pienses que un paso es más corto que otro, ni que el retroceso desde uno de ellos es más fácil que desde otro. En cada uno de ellos reside el descenso desde el cielo en su totalidad. Y allí donde tu pensamiento empieza, allí mismo tiene que terminar. 22. Hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno. Pues una vez que hayas dado el primero, no podrás sino reconocer el resto como lo que son, y cada uno de ellos seguirá el primero. Cualquier forma de ataque te planta en la tortuosa escalera que te aleja del cielo. Sin embargo, en cualquier instante, todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o el camino que conduce al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti y que te dé certeza con respecto al camino a seguir. Estamos leyendo el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Vamos a leer ahora
el epígrafe 3, salvación sin transigencias, salvación sin transigencias. Y hemos leído ya el primer punto, que era la introducción, y el primer epígrafe, las creencias irreconciliables, el segundo, las leyes del caos. Con estas 5 leyes que nos ponen de manifiesto la locura del Hijo de Dios, por las que creemos regir nuestra vida, que son: la primera es que la verdad es diferente para cada uno de nosotros. La segunda es que aquí no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. La tercera es que Dios ya no es mi amigo, sino mi enemigo, y me odia por la traición que cometí sobre él. La cuarta es que me apropio, poseo aquello de lo que me apropio, y me apropio de ello a costa de la pérdida de los demás. Y la quinta es que hay un sustituto para el amor, y que es el miedo. Mi deseo de ser especial hace que yo crea que el miedo es mi salvador. Bueno, pues vamos a por el punto 3, salvación sin transigencias. 1. ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas en que el ataque se puede manifestar? Si es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño, y que te hará tanto daño como lo haría cualquiera de las formas que sí reconoces, entonces se puede concluir que no siempre reconoces la fuente del dolor. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva. Su propósito es siempre el mismo. Su única intención es asesinar. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede por menos que sentir? Voy a repetir la pregunta. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede por menos que sentir? Puede que niegue ser un asesino y que justifique su infamia con sonrisas mientras la comete. Sin embargo, sufrirá y verá sus intenciones en pesadillas, en las que las sonrisas habrán desaparecido y en las que su propósito sale al encuentro de su horrorizada conciencia para seguir acosándolo. Pues nadie que piense en asesinar puede escaparse de la culpabilidad que dicho pensamiento conlleva. Si la intención del ataque es la muerte, ¿qué importa la forma que adopte? 2. ¿Podría cualquier forma de muerte, por muy hermosa y caritativa que parezca, ser una bendición y un signo de que la voz que habla por Dios le está hablando a tu hermano a través de ti? La envoltura no hace el regalo. Una caja vacía, por muy bella que sea, y por mucha gentileza que se tenga al darla, sigue estando vacía. Y tanto el que la recibe como el que la da no podrán seguir engañándose por mucho más tiempo. Niégale el perdón a tu hermano y lo estarás atacando. No le estarás dando nada y solo recibirás de él lo que le diste. 3. La salvación no transige en absoluto. Transigir es aceptar solo una parte de lo que quieres, tomar solo un poco y renunciar al resto. La salvación no renuncia a nada. Se les concede a todos enteramente. Si percibes la idea de transigir, si permites que la idea de transigir
invada tu pensamiento, se pierde la conciencia del propósito de la salvación porque no se reconoce. Dicho propósito se niega cuando la idea de transigir se ha aceptado, pues es la creencia de que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco y ser consciente de la diferencia. De esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto, cual uno solo. ¿Tiene sentido esto? ¿Es acaso comprensible? 4. Este curso es fácil, precisamente porque no transige en absoluto. Aún así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que, si lo fuese, la salvación sería un ataque. Un segundito, que pareciera que se ha parado el audio. Voy a leer desde el párrafo 4. Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Aún así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que si lo fuese, la salvación sería un ataque. Es indudable que la creencia de que la salvación es imposible no puede propiciar la calmada y serena certidumbre de que ésta ha llegado. El perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra, y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz, si solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista? ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz, si solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. 5. Los que creen que es posible defender la paz y que está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a poder aceptar el perdón y al mismo tiempo seguir albergando la creencia de que algunas formas de asesinato mantienen a la paz a salvo? ¿Cómo iban a estar dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Nadie se une a su enemigo ni comparte su propósito. Y nadie transige con un enemigo sin seguir odiándolo por razón de lo que éste le privó. 6. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta. Te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañones se han acallado por un momento y el miedo que asola el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. Ni uno solo de los árboles que aún quedan en pie puede ofrecerte cobijo. Ni una sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. He aquí el cuerpo, vacilando entre el deseo natural de comunicarse
y la intención antinatural de asesinar y de morir. ¿Crees que puede haber alguna forma de asesinato que ofrezca seguridad? ¿Podría acaso la culpabilidad estar ausente de un campo de batalla? Estamos leyendo el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Vamos a leer ahora el último epígrafe, el cuarto, por encima del campo de batalla. Y hemos leído ya la introducción, el primer epígrafe, las creencias irreconciliables, el segundo, las leyes del caos, y hemos visto que son 5. La primera es que la verdad es diferente para cada uno de nosotros, para cada persona. La segunda es que es la creencia de que aquí no hay nadie que no peque y por lo tanto que todo el mundo merece ataque y muerte. La tercera es la creencia descabellada de que el hijo ha atacado al padre y el padre le odia por ello. Por lo tanto se ha convertido en el enemigo y ya no se puede acudir a él para pedir ayuda. La cuarta es la creencia descabellada de que poseemos aquello de lo que nos apropiamos y lo hacemos a costa de la pérdida del resto. La quinta ley del caos es que hay un sustituto para el amor y es el miedo, el sustituto del amor, lo que me salva de la salvación. El miedo, mi deseo de ser especial me ha propiciado el miedo, que ahora es lo que me protege. El miedo es mi sustento. El miedo del ego es mi sustento y no el amor de Dios. Y vamos a leer el último epígrafe, por encima del campo de batalla. Veremos en el capítulo 24, el epígrafe 1, el deseo de ser especial, el sustituto del amor. Yo tengo miedo porque he deseado ser especial. El último miedo que hay que superar, la creencia de que ser especial me otorgue algún beneficio. Más allá del miedo a Dios, es las ganas de tener razón. 4. Por encima del campo de batalla. 1. No sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Venga, abandonemos el conflicto. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En Él no hay ataques, ni el cielo se ve acechado por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real. En Él las diferencias no tienen cabida, y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Como adopta muchas formas, no me doy cuenta de que eso es lo que estoy deseando: asesinar al Hijo de Dios, crucificarlo. Y es eso lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad, y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor, porque éste parece ser tan verdadero como ellas. 2. Mas, ¿qué puede ser igual a la verdad y sin embargo diferente? El asesinato y el amor son incompatibles. Si ambos fuesen ciertos,
tendrían entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro. Y así deben serlo para aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo. Pues no es el cuerpo lo que es como el creador del Hijo. Y lo que carece de vida no puede ser el Hijo de la vida. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? ¿Y puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que Él es sin jamás sufrir pérdida alguna? 3. Dios no comparte su función con un cuerpo. Él le encomendó a su Hijo la función de crear porque es la suya propia. Creer que la función del Hijo es asesinar no es un pecado, pero sí es una locura. Lo que es lo mismo no puede tener una función diferente. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo y lo que es suyo no puede sino ser de su Hijo también. Pues o bien el Padre y el Hijo son asesinos o bien ninguno de los dos lo es. La vida no crea a la muerte, puesto que solo puede crear a semejanza propia. 4. La hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios. Más aún, no puede asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Aún así, el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Santa Rita, tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. 5. Elévate y desde un lugar más alto contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Aquí, en el medio de él, ciertamente, parece real. Mas desde lo alto, eliges los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta elección te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Los cuerpos pueden batallar, pero el choque entre formas no significa nada. Y este cesa cuando te das cuenta de que nunca tuvo comienzo. ¿Cómo ibas a poder percibir una batalla como inexistente si participas en ella? ¿Cómo ibas a poder reconocer la verdad de los milagros si el asesinato es tu elección? 6. Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. ¿Habéis visto las ilusorias películas orientales que hacen así como ¡guañau! Y se elevan por encima de la lucha? Pues lo mismo, pero con el Espíritu Santo. Holy Spirit, Espíritu Santo. Y Él nos saca. Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. Incluso cuando se presenta en formas que no reconoces, conoces las señales.
una punzada de dolor, un ápice de culpabilidad, pero sobre todo, la pérdida de la paz. Conoces esto muy bien. Cuando se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Solo hay que hacer esto. Tengo derecho a los milagros, prefiero un milagro que esta percepción errónea. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte. Pues habrás elegido permanecer donde Él, Dios mismo, quiere que estés. Y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto con su Hijo. Gracias, Padre. Gracias, porque solo tenemos que querer permanecer en paz, en la paz de Dios, en nuestra morada, en nuestro hogar. 7. No contemples a nadie desde dentro del campo de batalla, pues lo estarías viendo desde un lugar que no existe. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo que ves pueda tener significado, pueda tener sentido, pueda tener valor alguno. Pues los cuerpos pueden atacar y asesinar, y si este es tu propósito, eso quiere decir que eres un cuerpo. Solo los propósitos unifican, y aquellos que comparten un mismo propósito son de un mismo pensar. El cuerpo de por sí no tiene propósito alguno y no puede sino ser algo solitario. Desde abajo no puede ser trascendido. Desde arriba, las limitaciones que les impone a aquellos que todavía batallan desaparecen y se hace imposible percibirlas. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo precisamente porque no tiene ningún propósito. Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su Padre, sabiendo que es también el suyo. No tienen necesidad de nada. Cualquier clase de pesar es inconcebible. De lo único que son conscientes es de la luz que aman y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente y su futuro, siempre el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedes ganar. Sin embargo, ¿podría ser eso algo que te ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera alguna vez hacerte perder la certeza? Esto es lo que nos ofrece Dios, hermanos milagrosos. Una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza. Y podría ser algo que durase eternamente lo que me ofrece el ego. 9. Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué sacarían con ellos sino la pérdida de su protección? Pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo, con algo que éste parece ofrecer o poseer.
Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofertas del cuerpo, las ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla, que puede estar en conflicto con lo que lo es todo, y que hay que, ofreciendo menos, pudiese ser más deseable. ¿A quien que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Dios o el ego, los milagros y la locura. Pues nos queda claro, ¿verdad? Infinitas gracias, criaturas milagrosas. Nos vemos a las 14:30 en la página de miracle.love para seguir compartiendo el estudio de este capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Lo vamos a ver en grupo, en equipo, compartido. Maestros de Dios, tenéis la plataforma ya disponible, www.miracle.love, para apuntaros en ella y disfrutarla, poner ahí vuestros contenidos, que se nutra de todos los contenidos, que cada vez seamos más maestros los que estemos en ella. Es una forma de tener los contenidos ordenados, que todos nos puedan encontrar, dónde están cada uno de los maestros, cuáles son sus ocupaciones habituales, a qué están dedicados, los artículos que hacen, pueden colgar sus vídeos, sus retos, sus propuestas para los alumnos, sus eventos, todo. Y seguiremos mejorándola en la medida en que participéis y colaboráis. Gracias, bendiciones, os amamos. San Vicente Turegano, Santa Pato Cao, Santa Montserrat, Rey y yo, Santa Milagros Lorenzo, tranquilidad en el campo de batalla. En el campo no se puede tener, hay que salir, ¿verdad? Gracias, bendiciones, os amo.